El sol de la mañana entraba por las ventanas altas del juzgado del condado de Jefferson. Era un edificio viejo, construido hace más de 100 años, con paredes de piedra gris y pisos de mármol que hacían eco con cada paso. La gente caminaba por los pasillos con prisa, algunos con carpetas llenas de papeles, otros con caras de preocupación. Era un lugar donde las vidas de las personas cambiaban para siempre, donde se decidía quién era inocente y quién era culpable. En la oficina del tercer piso, un hombre de 45 años se miraba en un espejo pequeño que tenía en su escritorio. Se llamaba Roberto Mendoza y era uno de los abogados más famosos de toda la ciudad. Tenía el cabello negro con algunas canas en los lados, ojos oscuros y una sonrisa que podía hacer que cualquier persona confiara en él. Vestía un traje azul marino muy caro, una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata de seda roja. Sus zapatos brillaban como espejos. Roberto se ajustó la corbata y sonrió a su reflejo. Hoy tenía un caso importante, uno que le pagaría mucho dinero. Su cliente era un hombre de negocios llamado Fernando Castillo, acusado de robar millones de dólares a cientos de personas que habían invertido su dinero con él. Las víctimas eran personas normales, trabajadores que habían ahorrado durante años para su retiro, familias que habían perdido todo. Pero a Roberto no le importaba eso. Para él, solo importaba ganar. Ann, su secretaria, una mujer joven llamada Lucia, tocó la puerta y entró con una taza de café. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Su café cómo le gusta? ¿Negro y sin azúcar?» Roberto tomó la taza sin mirarla. «¿Está todo listo para hoy?» «Los documentos están en su maletín. También llamó el señor Castillo esta mañana. Está nervioso. Roberto se rió. Dile que no se preocupe. Nunca he perdido un caso importante. Y no voy a empezar hoy». Esto era verdad, pero no por las razones que la gente pensaba. Roberto Mendoza no ganaba sus casos solo porque era inteligente o porque trabajaba duro. Los ganaba porque hacía trampa. Durante 20 años, había construido un sistema perfecto de mentiras y manipulación. Pagaba a testigos para que dijeran lo que él necesitaba. Cambiaba documentos pequeños para confundir a los jurados. Y cuando era necesario, encontraba la manera de hablar con los miembros del jurado antes del veredicto, algo que estaba completamente prohibido por la ley. ¡Ay! La historia de Roberto había comenzado de manera muy diferente. Cuando era joven, era un estudiante pobre que trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba Derecho. Su padre había sido un trabajador de construcción que murió en un accidente cuando Roberto tenía 15 años. Su madre limpiaba casas para mantener a la familia. Roberto había jurado que saldría de la pobreza, que tendría éxito, que nunca más pasaría hambre en la universidad. Roberto era brillante. Sus profesores decían que tenía un talento natural para la ley. Podía recordar cada detalle de cada caso que leía. Podía hablar frente a la clase con una confianza que hacía que todos lo escucharan. Cuando se graduó, tenía las mejores notas de su generación. Pero el mundo real fue diferente. Roberto descubrió que tener talento no era suficiente. Los mejores trabajos iban para los hijos de familias ricas, para aquellos que tenían conexiones. Roberto tuvo que empezar en una oficina pequeña, defendiendo a personas que no podían pagar mucho. Ganaba poco dinero y trabajaba muchas horas en un día. Cuando tenía 28 años, algo cambió. Estaba defendiendo a un hombre acusado de robar en una tienda. Roberto sabía que su cliente era inocente, pero las pruebas estaban en su contra. Un testigo mentía, pero Roberto no podía probarlo. La noche antes del juicio, Roberto estaba desesperado. Caminaba por las calles pensando qué hacer. Entonces, tuvo una idea. ¿Qué pasaría si encontraba al testigo y lo convencía de decir la verdad? Roberto fue a la casa del testigo esa noche. Tocó la puerta. El testigo era un hombre viejo que parecía tener miedo. «¿Qué quiere?», preguntó el viejo en Roberto. Le explicó que sabía que estaba mintiendo. Le dijo que si continuaba con la mentira,
Un hombre inocente iría a la cárcel. El viejo empezó a llorar. Confesó que el dueño de la tienda le había pagado para mentir, porque tenía problemas con el seguro y necesitaba que alguien fuera culpable al día siguiente. Roberto presentó esta información en la corte. Su cliente fue declarado inocente. Roberto se sintió como un héroe. Había descubierto la verdad y había salvado a un hombre inocente. Pero esa noche, mientras celebraba solo en su pequeño apartamento, Roberto pensó en algo diferente. Había ido a la casa del testigo sin permiso. Había presionado a un hombre viejo hasta que confesó. Si hubiera hecho las cosas de la manera correcta, siguiendo todas las reglas, probablemente habría perdido el caso. Un hombre inocente estaría en la cárcel. Esta idea se quedó en la mente de Roberto como una semilla que crecía lentamente. ¿Y si las reglas no siempre llevaban a la justicia? ¿Y si a veces había que romper las reglas para hacer lo correcto? Los años pasaron y Roberto empezó a ganar más casos. Su reputación creció, pero también creció algo más oscuro dentro de él. La primera vez que pagó a un testigo fue en un caso donde estaba seguro de que su cliente era inocente. La segunda vez no estaba tan seguro. La tercera vez sabía que su cliente era culpable. Pero el dinero era muy bueno. Poco a poco, Roberto olvidó por qué había querido ser abogado. Ya no le importaba la justicia, solo le importaba ganar. Y ganar significaba dinero, fama, poder. Ahora, 20 años después, Roberto vivía en una casa grande, en la mejor zona de la ciudad. Tenía 3 carros de lujo, viajaba en primera clase a cualquier parte del mundo. Las personas más ricas y poderosas lo llamaban cuando tenían problemas, y Roberto siempre encontraba la manera de ayudarlos, sin importar lo que hubieran hecho. El caso de Fernando Castillo era especial. Castillo había robado más de $50 millones a través de un esquema de inversión falso. Les había prometido a sus víctimas que su dinero crecería rápidamente, que se harían ricos, pero todo era mentira. Castillo usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los viejos, mientras se quedaba con millones para él mismo. Cuando el esquema colapsó, cientos de personas perdieron todo. Roberto había aceptado el caso por $2 millones. Era el caso más grande de su carrera, y estaba decidido a ganarlo. El problema era que las pruebas contra Castillo eran muy fuertes. Había documentos, correos electrónicos, testimonios de empleados. La fiscalía había trabajado durante 2 años para construir el caso. El fiscal principal, un hombre llamado Daniel Torres, era conocido por ser honesto e implacable. Nunca aceptaba tratos. Siempre iba hasta el final. Roberto sabía que necesitaba algo especial para ganar este caso. No podía confiar solo en su talento para hablar. Necesitaba cambiar las reglas del juego una semana antes del juicio. Roberto se reunió con su asistente más cercano, un hombre llamado Víctor Reyes. Víctor era un investigador privado que había trabajado con Roberto durante 10 años. Sabía todos los secretos, conocía todos los trucos. Era leal porque Roberto le pagaba muy bien, y porque tenía miedo de lo que Roberto sabía sobre él. Se encontraron en un restaurante pequeño en las afueras de la ciudad, lejos de ojos curiosos. «Necesito que encuentres algo sobre los miembros del jurado», dijo Roberto, mientras comía su cena tranquilamente. Víctor lo miró con sorpresa. «¿Los miembros del jurado? Eso es muy peligroso, Roberto. Si nos descubren, no nos van a descubrir. Nunca nos han descubierto». Víctor movió la cabeza. «Este caso es diferente. Hay mucha atención de los medios. Hay mucha gente mirando». Roberto sonrió. «Por eso necesito que seas muy cuidadoso. No quiero que hables con ellos directamente. Solo quiero información. Quiero saber quiénes son, dónde trabajan, qué problemas tienen. Quiero saber sus debilidades». Víctor suspiró y sacó una pequeña libreta. «Ya tengo algunos nombres.
El jurado se seleccionó hace 3 días. Durante la siguiente hora, Víctor le dio a Roberto toda la información que había encontrado. Había 12 miembros del jurado, más 2 suplentes. Eran personas normales: un maestro de escuela, una enfermera, un mecánico de autos, una madre que se quedaba en casa con sus hijos, un contador, y varios más. Roberto escuchaba con atención, buscando algo que pudiera usar. Entonces Víctor mencionó a una persona que captó su interés. Hay un hombre llamado Jorge Delgado. Trabaja en una fábrica de muebles. Tiene 40 años. Casado, 3 hijos. Pero tiene un problema grande. ¿Qué problema? Debe mucho dinero. Su esposa estuvo enferma el año pasado. Cáncer. Los tratamientos costaron una fortuna. Ahora debe más de $100,000 al hospital. Están a punto de perder su casa. Roberto sonrió. ¿Quién más? Hay una mujer. Carmen Vegan tiene 60 años. Viuda. Su único hijo está en la cárcel por drogas. Ella cree que el sistema de justicia fue injusto con él. Ella podría simpatizar con el acusado. Víctor continuó con la lista. Roberto tomaba notas mentales, pensando en cómo podría usar cada pieza de información. Al final de la reunión tenía un plan. Quiero que contactes a Jorge Delgado, dijo Roberto, pero no directamente. Encuentra a alguien que lo conozca, alguien que pueda hablar con él de manera natural. ¿Y qué le ofrecemos? Dinero, por supuesto. $50,000 si vota por la inocencia, 100,000 si convence a otros. Víctor silbó suavemente. Eso es mucho dinero. Mi cliente me está pagando 2 millones. Puedo gastar un poco para asegurar la victoria. Esa noche, mientras Roberto conducía de regreso a su casa, pensó en su vida. Pensó en el joven estudiante pobre que había sido, en los sueños que había tenido. ¿Se sentiría orgulloso ese joven de lo que se había convertido? Roberto apartó esos pensamientos. No tenía tiempo para la culpa. La culpa era para los débiles, para los perdedores. Él era un ganador, y los ganadores hacían lo que fuera necesario para ganar. Los días antes del juicio pasaron rápidamente. Roberto se preparó como siempre, estudiando cada documento, practicando sus argumentos frente al espejo, pero también estaba ocupado con otras cosas. Víctor le informaba sobre el progreso con Jorge Delgado. Hablé con un primo de Jorge, dijo Víctor en una llamada telefónica. Le expliqué la situación. El primo va a hablar con Jorge mañana. ¿Crees que aceptará? Está desesperado, Roberto. Va a perder su casa en 2 meses. Sus hijos van a quedarse en la calle. Creo que aceptará. Roberto sonrió. Vienen, manténme informado. El día antes del juicio, Víctor llamó con buenas noticias. Jorge Delgado había aceptado. A cambio de $100,000, votaría por la inocencia de Fernando Castillo y trataría de convencer a otros miembros del jurado. Roberto celebró esa noche con una botella de vino muy caro. Todo estaba saliendo según el plan. Mañana comenzaría el juicio, y él ya tenía una ventaja secreta. Lo que Roberto no sabía era que algo inesperado estaba a punto de pasar. Algo que cambiaría todo. En otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento, una mujer llamada Elena Morales estaba preparando su ropa para el día siguiente. Elena tenía 35 años, cabello castaño y ojos que parecían ver más de lo que la mayoría de las personas veían. Era contadora en una empresa pequeña, divorciada, sin hijos, vivía sola con su gato, un animal naranja llamado Tigre. Elena había recibido una carta hace 2 semanas. Era una citación para ser parte del jurado en un caso criminal. Al principio había pensado en buscar una excusa para no ir. Tenía mucho trabajo. No tenía tiempo para pasar semanas en un tribunal. Pero algo la hizo cambiar de opinión. Su padre había sido abogado. No un abogado rico y famoso como Roberto Mendoza, sino un abogado de pueblo que ayudaba a personas pobres por poco dinero. Había muerto hace 5 años,
pero Elena todavía recordaba sus palabras. El sistema de justicia solo funciona si las personas buenas participan. Le había dicho una vez, si todos los buenos se van, solo quedan los malos. Así que Elena había decidido cumplir con su deber. Iría al tribunal, escucharía el caso y trataría de hacer lo correcto. En lo que Elena no sabía era que estaba a punto de entrar en el caso más importante de su vida. Un caso donde tendría que usar todas sus habilidades para descubrir la verdad. Un caso donde su valentía sería probada como nunca antes. Elena se acostó esa noche pensando en lo que vendría. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. El gato tigre saltó a la cama y se acurrucó junto a ella. Elena lo acarició suavemente mientras miraba el techo. Mañana sería un día largo. Necesitaba descansar en afuera. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrella. En algún lugar, Roberto Mendoza también dormía, soñando con su victoria. En una casa más modesta, Jorge Delgado no podía dormir, pensando en el dinero que le habían prometido y en lo que tendría que hacer para conseguirlo. Y en una celda de la cárcel del condado, Fernando Castillo esperaba, confiando en que su abogado lo sacaría libre. Como había prometido, todos ellos estaban conectados por hilos invisibles que pronto se harían visibles. Todos ellos estaban caminando hacia un momento que ninguno podía imaginar. En el juicio del siglo estaba a punto de comenzar. A la mañana del primer día del juicio, amaneció gris y fría. Las nubes cubrían el cielo como una manta pesada, y un viento helado soplaba por las calles de la ciudad. La gente caminaba rápido, con las cabezas bajas, tratando de escapar del frío, enfrente al juzgado del condado de Jefferson. Había una multitud de periodistas, con cámaras y micrófonos. Este era el caso más grande del año, tal vez de la década. Un hombre rico acusado de robar millones a personas pobres. Era la historia perfecta para las noticias. Roberto Mendoza llegó en su carro negro de lujo, exactamente a las 8 de la mañana. Vestía su mejor traje, uno de color gris oscuro, que había costado $5,000. Su corbata era de seda italiana. Sus zapatos brillaban perfectamente. Cuando salió del carro, los periodistas corrieron hacia él. «Señor Mendoza, ¿cree que puede ganar este caso?» «Señor Mendoza, ¿qué dice sobre las acusaciones contra su cliente?» «Señor Mendoza, las víctimas merecen justicia». Roberto sonrió para las cámaras, la sonrisa que había practicado miles de veces. «Mi cliente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso es lo que dice la ley. Confío en el sistema de justicia y confío en que el jurado verá la verdad». Caminó hacia el edificio sin contestar más preguntas. Por dentro, se sentía tranquilo y confiado. Todo estaba bajo control. Unos minutos después, llegó el fiscal Daniel Torres. Era un hombre de 50 años, con cabello gris y una cara seria que raramente sonreía. Vestía un traje simple, nata elegante. Oggi Roberto Daniel no hablaba con los periodistas. Simplemente caminó hacia el edificio con su maletín en la mano. Daniel Torres había sido fiscal durante 25 años. Había enviado a cientos de criminales a la cárcel. Pero este caso era especial para él. Conocía a algunas de las víctimas personalmente. Había visto sus lágrimas, había escuchado sus historias, había prometido que haría todo lo posible para conseguir justicia. Lo que Daniel no sabía era que el juego ya estaba arreglado. No sabía que uno de los miembros del jurado había sido comprado. No sabía que Roberto Mendoza estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar dentro del edificio. Los miembros del jurado estaban llegando uno por uno. Pasaban por seguridad, mostraban sus identificaciones y eran guiados a una sala especial, donde esperarían hasta que comenzara el juicio a Elena. Morales fue una de las primeras en llegar. Había salido de su casa muy temprano porque no quería llegar tarde.
Vestía ropa profesional pero cómoda en pantalones negros, una blusa azul, zapatos planos. Llevaba un cuaderno pequeño en su bolso, por si necesitaba tomar notas. Cuando entró a la sala del jurado, vio que ya había otras personas sentadas. Un hombre mayor leía un periódico. Una mujer joven miraba su teléfono. Un hombre de mediana edad miraba por la ventana con expresión preocupada. Ese hombre era Jorge Delgado en Elena. No lo conocía. Pues no sabía nada sobre él ni sobre el trato secreto que había hecho, pero algo en su expresión llamó su atención. Parecía nervioso, incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Elena se sentó en una silla cerca de la ventana y sacó un libro de su bolso. Era una novela de misterio que había empezado la semana pasada. Trató de leer, pero no podía concentrarse. Su mente estaba en el caso que estaba a punto de escuchar. Poco a poco, los demás miembros del jurado fueron llegando. A las 9 en punto, los 12 miembros principales y los 2 suplentes estaban presentes. Un oficial del tribunal entró y les explicó lo que iba a pasar. Buenos días a todos. Gracias por cumplir con su deber cívico. Hoy comienza el juicio del Estado contra Fernando Castillo. Es un caso serio que podría durar varias semanas. Les pido que presten mucha atención, que no hablen del caso con nadie fuera de esta sala, y que mantengan una mente abierta hasta que hayan escuchado todas las pruebas. El oficial los guió hacia la sala del tribunal. Era una sala grande y solemne, con techos altos y paredes de madera oscura. Al frente estaba el escritorio de la jueza, elevado sobre una plataforma. A un lado estaba la mesa de la fiscalía, donde Daniel Torres ya estaba sentado con sus asistentes. Al otro lado estaba la mesa de la defensa, donde Roberto Mendoza esperaba junto a su cliente, Fernando Castillo. Elena observó todo con curiosidad mientras tomaba su asiento en la sección del jurado. Miró a Fernando Castillo, el acusado. Era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y una cara que parecía amable. Vestía un traje conservador y tenía las manos cruzadas sobre la mesa. No parecía un criminal, pero Elena sabía que las apariencias podían engañar. Luego miró a Roberto Mendoza. Había oído hablar de él, por supuesto. Todo el mundo conocía al famoso abogado que nunca perdía. Parecía muy seguro de sí mismo, casi arrogante. Tenía una sonrisa pequeña en los labios, como si supiera algo que los demás no sabían. Algo en esa sonrisa molestó a Elena. No sabía por qué, pero sintió que había algo malo ahí. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 55 años, llamada Patricia Vargas. Tenía una reputación de ser justa, pero estricta. No toleraba tonterías en su tribunal. Pueden sentarse, dijo la jueza con voz firme. Estamos aquí para el caso del Estado contra Fernando Castillo. El acusado enfrenta cargos de fraude, robo y conspiración. Fiscal Torres puede comenzar con su declaración de apertura. Daniel Torres se puso de pie lentamente. Caminó hacia el centro de la sala, donde podía ver a todos los miembros del jurado. Su voz era tranquila pero llena de convicción. Señoras y señores del jurado, este caso es sobre la traición de la confianza. Durante 5 años, Fernando Castillo les dijo a cientos de personas que podía hacer crecer su dinero. Les prometió rendimientos del 20%, del 30%. Les mostró documentos falsos, estados de cuenta inventados, y ellos le creyeron. Daniel hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Le creyeron porque parecía confiable. Le creyeron porque vestía trajes caros y tenía una oficina elegante. Le creyeron porque quería creerle. ¿Quién no quiere creer que puede hacer dinero fácil? Daniel caminó lentamente frente al jurado, mirando a cada miembro a los ojos. Pero todo era mentira. No había inversiones reales. No había ganancias. Fernando Castillo simplemente tomaba el dinero de nuevos inversores
para pagar a los viejos. Es lo que se llama un esquema Ponzi. Y cuando ya no pudo encontrar más víctimas, cuando el castillo de naipes se derrumbó, cientos de personas se quedaron sin nada. Daniel se detuvo frente a Elena. Sus ojos se encontraron por un momento. María González, una maestra jubilada de 70 años, perdió los ahorros de toda su vida. $200,000 que había guardado durante 40 años de trabajo. Ahora vive con su hija porque no puede pagar el alquiler. Daniel continuó caminando. Roberto Sánchez, un electricista de 55 años, perdió el dinero que había ahorrado para la universidad de sus hijos. Ahora sus hijos no pueden ir a la universidad. Trabajan en restaurantes para ayudar a la familia. Los hermanos Reyes perdieron la herencia de sus padres. $150,000 que sus padres habían ahorrado durante toda su vida. Dinero que debía pasar a la siguiente generación, desapareció. Daniel volvió al centro de la sala. Vamos a presentarles pruebas claras de la culpabilidad del acusado. Documentos que muestran cómo creó cuentas falsas. Correos electrónicos donde admite que no hay inversiones reales. Testimonios de empleados que sabían la verdad. Al final de este juicio, no tendrán ninguna duda de que Fernando Castillo es culpable. Les pedimos que hagan justicia por todas las víctimas. Daniel Torres se sentó. La sala estaba en silencio. Elena miró a los otros miembros del jurado. Algunos parecían afectados por las palabras del fiscal. Otros mantenían expresiones neutrales. Jorge Delgado miraba sus manos, evitando mirar a nadie. A la jueza, Vargas asintió. Señor Mendoza, puede presentar su declaración de apertura. Roberto Mendoza se levantó con elegancia. A diferencia del fiscal, que había sido serio y directo, Roberto sonreía. Caminó hacia el jurado como si fueran viejos amigos. Buenos días, dijo con voz cálida. Acaban de escuchar una historia muy triste. Historias de personas que perdieron dinero, que sufrieron. Y es verdad, esas personas sufrieron. Nadie niega eso. Pero la pregunta que ustedes deben responder no es si esas personas sufrieron. La pregunta ¿es mi cliente responsable? Roberto hizo una pausa dramática. El fiscal quiere que ustedes crean que Fernando Castillo es un monstruo, un hombre que deliberadamente robó a personas inocentes, pero yo les voy a mostrar algo diferente. Les voy a mostrar a un hombre que también fue víctima. Algunos miembros del jurado se movieron en sus asientos. Sorprendidos, Fernando Castillo confiaba en su equipo. Confiaba en sus empleados. No era él quien manejaba el día a día de las inversiones. Ese era el trabajo de su director financiero, un hombre llamado Alberto Ruiz. Y Alberto Ruiz fue quien creó este esquema. Alberto Ruiz fue quien falsificó los documentos. Alberto Ruiz fue quien robó el dinero. Roberto caminó hacia su cliente y puso una mano en su hombro. ¿Dónde está Alberto Ruiz ahora? Nadie lo sabe. Desapareció hace un año. Probablemente está en alguna playa tropical gastando el dinero que robó. Pero, como no pueden encontrar a Ruiz, el gobierno decidió culpar a mi cliente. Necesitaban a alguien que pagar, alguien que castigar, y eligieron al hombre equivocado. Roberto volvió a caminar frente al jurado. Les voy a presentar pruebas que muestran que Fernando Castillo no sabía lo que estaba pasando, que él mismo fue engañado por personas en quienes confiaba, que cuando descubrió la verdad, fue demasiado tarde. Roberto miró directamente a Jorge Delgado por un segundo. Fue un momento muy breve, casi imperceptible, pero Elena lo vio. Vio cómo los ojos del abogado se encontraron con los del hombre nervioso. Vio algo pasar entre ellos. Algo que no pudo identificar pero que la hizo sentir incómoda. Al final de este juicio, continuó Roberto, les pediré que declaren a mi cliente inocente, no porque no sientan compasión por las víctimas, sino porque castigar al hombre equivocado no es justicia. El verdadero criminal está libre, y mi cliente está aquí pagando por crímenes que no cometió. Roberto se sentó. La sala quedó en silencio otra vez. La jueza Vargas habló.
Tomaremos un receso de 15 minutos antes de que la fiscalía presente su primer testigo. Durante el receso, Elena fue al baño. Mientras se lavaba las manos, pensó en lo que había visto. Ese momento entre el abogado y Jorge Delgado probablemente no significaba nada. Probablemente era su imaginación. Pero algo le decía que debía prestar atención. Cuando volvió a la sala del jurado, se sentó cerca de Jorge Delgado. El hombre todavía parecía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. Tenía gotas de sudor en la frente, aunque la sala no estaba caliente. ¿Está bien?, le preguntó Elena con amabilidad a Jorge. La miró con ojos sorprendidos, como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Sí, estoy bien en solo. No me gustan los tribunales. Me ponen nervioso. Es normal, dijo Elena. Es una responsabilidad grande. Jorge asintió rápidamente y miró hacia otro lado. Elena notó que sus manos seguían temblando. El juicio continuó. El fiscal Torres llamó a su primer testigo, María González, la maestra jubilada que había perdido todos sus ahorros. Era una mujer pequeña, con cabello blanco y ojos que mostraban años de tristeza. Señora González, dijo el fiscal, ¿puede decirnos cómo conoció a Fernando Castillo? La mujer habló con voz suave pero clara. Fue en una reunión de la iglesia. Él vino a dar una charla sobre inversiones. Parecía tan educado, tan amable. Dijo que podía ayudar a las personas como yo. Personas que habían trabajado toda su vida y querían un retiro cómodo. ¿Y qué le prometió? Dijo que mi dinero crecería un 20% cada año. Que era una inversión segura. Me mostró documentos, gráficos, todo parecía muy profesional. ¿Cuánto dinero le dio? Todo lo que tenía, $212,000. Era el dinero de la venta de mi casa, mis ahorros de 40 años de trabajo. ¿Y qué pasó después? La mujer empezó a llorar suavemente. Durante 2 años, todo parecía bien. Recibía estados de cuenta que mostraban que mi dinero estaba creciendo. Incluso retiré un poco para unas vacaciones. Pero luego todo se derrumbó. Llegó una carta diciendo que la empresa había cerrado, que no había más dinero, que todo había desaparecido. ¿Cómo ha afectado esto su vida? Perdí. Tuve que vender mis muebles, mis joyas, todo lo que tenía valor. Ahora vivo en el sótano de la casa de mi hija. Tengo 72 años y no tengo nada. Todo lo que trabajé. Todo desapareció. La sala estaba en silencio. Varios miembros del jurado parecían conmovidos. Una mujer se secaba los ojos. Con un pañuelo. Roberto Mendoza se puso de pie para el contrainterrogatorio. Su expresión era amable, comprensiva. Señora González, lamento mucho lo que le pasó. Nadie merece sufrir así. La mujer lo miró con desconfianza, pero asintió. Cuando conoció al señor Castillo, ¿él personalmente le prometió esos rendimientos? Sí, él me lo dijo. ¿Está segura de que fue él y no otro empleado de la empresa? La mujer, bueno, él dio la charla. Pero después, cuando firmé los papeles, fue otra persona quien me atendió. ¿Recuerda el nombre de esa persona? Creo que era Analberto, sí. Alberto Ruiz. Roberto asintió como si eso confirmara algo importante. ¿Y fue Alberto Ruiz quien le mostró los documentos de inversión? Sí. Él me explicó todo. ¿Alguna vez tuvo comunicación directa con Fernando Castillo después de esa primera reunión? La mujer pensó por un momento. No, supongo que no. Siempre hablaba con Alberto o con la secretaria. Gracias, señora González. No tengo más preguntas. El fiscal Torres parecía preocupado. Roberto había logrado plantar una duda. ¿Era Fernando Castillo realmente el responsable o era Alberto Ruiz? El juicio continuó durante el resto del día. Más testigos fueron llamados. Más historias tristes fueron contadas. El fiscal presentó documentos y correos electrónicos. Roberto cuestionaba cada pieza de evidencia
Buscando crear dudas en Elena, observaba todo con atención. Tomaba notas mentales sobre cada testigo, cada documento, cada argumento, pero también observaba a los otros miembros del jurado, especialmente a Jorge Delgado. A medida que pasaba el día, Elena notó algo extraño. Cada vez que el fiscal presentaba una prueba fuerte contra Castillo, Jorge negaba con la cabeza suavemente, como si no estuviera de acuerdo. Pero cuando Roberto hablaba, Jorge asentía, incluso antes de que el abogado terminara su argumento. Era como si Jorge ya hubiera decidido, como si ya supiera lo que iba a votar, sin importar las pruebas en esa noche. Después de que el tribunal cerró, Elena fue a casa pensando en todo lo que había visto. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. El comportamiento de Jorge Delgado, la mirada que había intercambiado con Roberto Mendoza, la manera en que Jorge parecía tan seguro de la inocencia del acusado, cuando las pruebas decían lo contrario. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez Jorge simplemente era una persona que creía en dar el beneficio de la duda. Tal vez no había nada sospechoso pero Elena había aprendido a confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que algo no estaba bien. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, Elena tomó una decisión. Iba a observar más de cerca. Iba a prestar atención a cada detalle. Y si descubría algo, iba a actuar. No sabía todavía lo peligrosa que sería esa decisión. No sabía que estaba a punto de ponerse en la mira de un hombre que había arruinado muchas vidas para proteger sus secretos. No sabía que los próximos días cambiarían su vida para siempre. Pero Elena Morales nunca había sido una persona que huyera del peligro. Su padre le había enseñado a hacer lo correcto aunque fuera difícil. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Roberto Mendoza celebraba con una copa de vino caro. El primer día había salido bien. Los testigos habían sido conmovedores. Pero él había logrado crear dudas. Y más importante, Jorge Delgado estaba haciendo su trabajo. Víctor Reyes llamó esa noche para informar. Hablé con Jorge después del tribunal. Dice que está convenciendo a otros miembros del jurado de que Castillo es inocente. Roberto sonrió. ¿Cuántos tiene de nuestro lado? Dice que al menos 3 están empezando a dudar. Una mujer mayor parece muy convencida de que Ruiz es el verdadero culpable. Bien, Andail, que siga trabajando. Y recuérdale lo que está en juego. Lo haré. Roberto colgó el teléfono y miró por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba abajo, llena de luces. Se sentía como un rey mirando su reino. No tenía idea de que su reino estaba a punto de derrumbarse. No tenía idea de que una contadora silenciosa con ojos observadores estaba comenzando a descubrir la verdad. La batalla por la justicia apenas estaba comenzando. Los días del juicio continuaron pasando, uno tras otro, como páginas de un libro que nadie quería terminar de leer. Cada mañana, los miembros del jurado llegaban al tribunal, escuchaban testimonios, miraban documentos y trataban de entender la verdad entre tantas palabras y tantos números. Elena Morales llegaba temprano cada día, se sentaba en el mismo lugar, cerca de Jorge Delgado, observando todo con sus ojos atentos de contadora. Había trabajado con números toda su vida, encontrando errores en balances, descubriendo irregularidades en estados financieros. Ahora usaba esas mismas habilidades para observar a las personas a su alrededor, y cada día su sospecha sobre Jorge crecía más. No era solo una cosa, eran muchas pequeñas cosas que, juntas, formaban un patrón. La manera en que Jorge evitaba mirar a los ojos a las víctimas cuando testificaban, la forma en que movía la cabeza negativamente cuando el fiscal presentaba pruebas fuertes, los comentarios que hacía durante los recesos, siempre defendiendo al acusado. No sé, decía Jorge a los otros miembros del jurado durante el almuerzo. Todo esto parece muy conveniente. ¿Por qué no arrestaron al otro tipo, a ese Ruiz? Porque Ruiz desapareció, respondió Carmen Vega.
la mujer Mayoere cuyo hijo estaba en la cárcel. No pueden arrestar a alguien que no pueden encontrar. Pero eso no significa que Castillo sea culpable, insistió Jorge. Tal vez él también fue víctima. Tal vez Ruiz lo engañó a él también. Elena escuchaba en silencio. Había notado que Jorge siempre encontraba la manera de llevar la conversación hacia la inocencia de Castillo. Era sutil, pero constante, como gotas de agua que lentamente perforan una piedra. En el quinto día del juicio, algo cambió. El fiscal Torres llamó a un testigo nuevo, alguien que no había aparecido en la lista original. Era una mujer joven llamada Patricia Luna, que había trabajado como asistente en la oficina de Castillo durante 3 años. Señorita Luna, dijo el fiscal, ¿puede decirnos cuál era su trabajo en la empresa del acusado? Patricia era una mujer de unos 30 años, con cabello negro corto y ojos que mostraban determinación, pero también miedo. Era asistente administrativa. Manejaba la correspondencia, organizaba las reuniones, ese tipo de cosas. Tuvo acceso a información financiera de la empresa. No directamente, pero a veces veía cosas. Escuchaba conversaciones. ¿Puede darnos un ejemplo? Patricia respiró profundamente. Una vez, hace unos 3 años, entré a la oficina del señor Castillo sin tocar porque pensé que no había nadie. Él estaba hablando por teléfono. Lo escuché decir que no había dinero real, que todo era humo y espejos. La sala se llenó de murmullos. Roberto Mendoza se puso de pie inmediatamente. Esto es evidencia de oídas. No tiene valor. La jueza Vargas pensó por un momento. Permitiré el testimonio. El jurado puede decidir qué valor darle. Continue, fiscal. Daniel Torres asintió. ¿Qué más escuchó, señorita Luna? Escuché al señor Castillo decir que necesitaban más inversores, o todo se iba a caer. Dijo que Alberto sabía qué hacer, que había que seguir vendiendo el sueño. ¿El señor Castillo la vio cuando dijo esto? Sí. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, colgó el teléfono. Me miró con una expresión. Nunca voy a olvidar esa expresión. Fue como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué pasó después? Me llamó a su oficina al día siguiente. Me dijo que lo que había escuchado era una broma, que estaba hablando con un amigo sobre una película. Me ofreció un aumento de sueldo si mantenía la boca cerrada. ¿Y usted qué hizo? Patricia bajó la mirada. Acepté el dinero. Necesitaba el trabajo. Tenía una hija pequeña que mantener. Me quedé callada. ¿Por qué está hablando ahora? Patricia levantó la cabeza y miró directamente a Fernando Castillo. Porque cuando todo se derrumbó, vi a las víctimas en las noticias. Vi a esa maestra de 70 años llorando porque perdió todo. Vi familias destruidas y me di cuenta de que yo era parte de eso. Mi silencio ayudó a que siguiera el fraude. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decir la verdad ahora. El silencio en la sala era absoluto. Elena miró a Fernando Castillo. Por primera vez desde que comenzó el juicio, el hombre parecía preocupado. Su cara había perdido color. Miraba a Patricia Luna como si quisiera hacerla desaparecer con la mente. Roberto Mendoza se preparó para el contrainterrogatorio. Su expresión era más seria ahora, menos amigable. Señorita Luna, usted dijo que necesitaba el trabajo. ¿Cuánto le pagaban? $30,000 al año. Al principio. ¿Y después del aumento que mencionó? 45,000. Un aumento de $15,000 por año. Eso es bastante generoso, ¿no cree? Supongo que sí. ¿Y usted aceptó ese dinero y siguió trabajando allí durante cuánto tiempo más? 2 años más. Durante 2 años. Usted dice que sabía que algo malo estaba pasando. Why no, dijo nada. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Patricia sintió con la cabeza baja. Sí. ¿Por qué debemos creerle ahora? ¿No es posible que esté inventando esta historia para conseguir algo? No estoy inventando nada. Digo la verdad,
¿Ha hablado con los abogados de las víctimas? Sí, ellos me contactaron hace unos meses. ¿Le ofrecieron algo a cambio de su testimonio? Patricia, me dijeron que podría haber compensación para las personas que ayuden a recuperar el dinero. Roberto sonrió como un tiburón que huele sangre. Entonces usted podría beneficiarse financieramente de este testimonio. ¿Es correcto? ¿Es correcto? No es por eso que estoy aquí, Ann. Pero podría beneficiarse. Supongo que es posible. Roberto se volvió hacia el jurado. No tengo más preguntas para esta testigo, que claramente tiene motivaciones financieras para mentir. El fiscal se puso de pie rápidamente. Eso es una conclusión del abogado, no un hecho establecido. Se acepta la objeción. Tillo la huesa. El jurado ignorará el último comentario del señor Mendoza, pero el daño ya estaba hecho. Elena podía ver la duda en las caras de algunos miembros del jurado. Roberto había logrado plantar la semilla de la desconfianza durante el receso del almuerzo. Elena caminó por el pasillo del tribunal, pensando en lo que había escuchado. El testimonio de Patricia Luna era poderoso, pero Roberto había encontrado la manera de debilitarlo. Era un juego de estrategia, como el ajedrez, y Roberto Mendoza parecía ser un maestro. Mientras caminaba, escuchó voces que venían de una esquina. Se detuvo, escondida detrás de una columna. Todo está bajo control, decía una voz que Elena reconoció como la de Jorge Delgado. Estoy haciendo lo que dijimos. Bien, respondió otra voz, una que Elena no reconoció. El jefe quiere saber si los otros te están escuchando. Algunos, la vieja, Carmen, está de mi lado. También el mecánico, Pedro. Pero hay una mujer, una contadora, que me mira todo el tiempo. Me pone nervioso. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Estaban hablando de ella. ¿Crees que sospecha algo? No lo sé. Tal vez solo es observadora. Pero no me gusta cómo me mira. Mantén la distancia con ella. No hagas nada que llame la atención. Solo unos días más y todo habrá terminado. ¿Y mi dinero? Lo tendrás cuando termine el juicio, como prometimos. Elena escuchó pasos alejándose. Esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todo el mundo podría oírlo. Ahora sabía la verdad. Jorge Delgado había sido comprado. Alguien le estaba pagando para influenciar al jurado. El juicio estaba arreglado. ¿Qué debía hacer? Podía ir a la jueza y contar lo que había escuchado. Pero era su palabra contra la de Jorge. No tenía pruebas, y si hablaba, alertaría a los corruptos. Podrían encontrar otra manera de manipular el juicio. Elena decidió que necesitaba más información. Necesitaba pruebas concretas antes de actuar esa tarde. En el tribunal, Elena observó a Jorge con ojos nuevos. Ahora entendía por qué estaba tan nervioso. Ahora entendía por qué defendía tanto a Castillo. Ahora todo tenía sentido. Pero necesitaba ser cuidadosa. Si Jorge o sus contactos sospechaban que ella sabía algo, podría estar en peligro. Después del tribunal, Elena siguió a Jorge a distancia. No era algo que normalmente haría, pero sentía que era necesario. Jorge caminó varias cuadras hasta un café pequeño. Entró y se sentó en una mesa del fondo. Elena entró unos minutos después y se sentó en la barra, donde podía ver a Jorge en el espejo. Pidió un café y fingió leer un periódico. Unos 10 minutos después, un hombre entró al café. Elena no lo reconoció, pero notó que vestía ropa cara y tenía un anillo de oro en el dedo. El hombre se sentó frente a Jorge. No podía escuchar la conversación, pero podía ver las expresiones. Jorge parecía suplicante, nervioso. El otro hombre parecía frío, en control. En un momento, el hombre sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa hacia Jorge. Lo tomó rápidamente y lo guardó en su bolsillo. Elena tomó su teléfono discretamente y, fingiendo revisar mensajes, tomó una foto del hombre. No era una foto muy buena, pero era algo. Jorge y el hombre hablaron unos minutos más.
Luego el hombre se levantó y salió del café. Jorge se quedó, terminó su bebida y se fue poco después. Elena esperó unos minutos antes de irse. Su mente trabajaba rápidamente, analizando lo que había visto. Un sobre que probablemente contenía dinero. Una reunión secreta. Todo apuntaba a lo que había escuchado en el pasillo del tribunal, pero todavía no era suficiente. Necesitaba algo más sólido en esa noche. Elena no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en lo que debía hacer. Podía ir a la policía, pero sin pruebas concretas. Probablemente no le creería. Podía hablar con la jueza, pero tendría el mismo problema. Entonces pensó en algo. Ella era contadora. Sabía cómo encontrar irregularidades en los números. Tal vez podía usar esas habilidades de otra manera al día siguiente. Durante el receso del almuerzo, Elena se acercó a Carmen Vega, la mujer mayor que Jorge había mencionado como una de sus aliadas al Carmen. ¿Puedo hablar contigo un momento? Carmen era una mujer amable con cabello gris y ojos cansados. Claro, che, pasa. Elena habló en voz baja. He notado que Jorge parece muy seguro de que Castillo es inocente. ¿Qué piensas tú? Carmen suspiró. Honestamente, no sé qué pensar. Las pruebas parecen fuertes, pero Jorge tiene buenos argumentos. Dice que Ruiz es el verdadero culpable. ¿Te ha dicho algo más? ¿Algo que te haya convencido? Carmen pensó un momento. Bueno, me contó una historia sobre su primo. Dice que su primo fue acusado falsamente de un crimen una vez, y fue a la cárcel por algo que no hizo. Desde entonces, dice que siempre da el beneficio de la duda. Es una historia triste. Sí, ahí me hizo pensar en mi hijo. Él también fue tratado injustamente por el sistema. Tal vez por eso me identifico con lo que dice Jorge. Elena asintió, entendiendo. Jorge estaba usando las experiencias personales de Carmen para manipularla. Encontraba las debilidades de cada persona y las usaba. Carmen, ¿puedo pedirte un favor? Si Jorge te dice algo que te parezca extraño, ¿me lo contarías? Carmen la miró con curiosidad. ¿Extraño? ¿Cómo? No sé exactamente. Solo tengo un presentimiento. Carmen asintió lentamente. Está bien, querida. Te contaré si algo me parece raro. Elena le agradeció y se alejó. Era un paso pequeño, pero necesitaba aliados. Necesitaba personas que pudieran ayudarla a descubrir la verdad. El juicio continuó. El fiscal presentó más testigos, más documentos. Roberto Mendoza contraatacaba cada vez, creando dudas, cuestionando motivaciones. Era como ver a dos boxeadores en un ring, intercambiando golpes, pero Elena ya no estaba tan enfocada en el caso mismo. Estaba más enfocada en Jorge Delgado y en lo que estaba haciendo en el 8º día del juicio. Algo interesante pasó. El fiscal Torres presentó un documento que mostraba transferencias de dinero de las cuentas de los inversores a una cuenta personal de Fernando Castillo. Era una prueba fuerte, directa a Roberto Mendoza. Cuestionó la autenticidad del documento. Dijo que podría haber sido alterado, que el formato no era el correcto. Pidió que un experto lo examinara. Elena, que había trabajado con documentos financieros toda su vida, estudió el documento con atención. Parecía legítimo. El formato era correcto. Los números tenían sentido. No veía ninguna señal de alteración, pero luego notó algo extraño. Roberto Mendoza había sacado un documento de su maletín mientras cuestionaba el documento del fiscal. Por un segundo, Elena vio el documento de Roberto. Parecía casi idéntico al del fiscal, pero algo era diferente. Elena no podía ver bien desde su asiento en el jurado, pero su instinto le dijo que había algo importante ahí en esa noche. Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Investigó a Roberto Mendoza en Internet. Leyó artículos sobre sus casos anteriores. Buscó información sobre su historia, su carrera, sus métodos.
Lo que encontró la sorprendió. Había varios casos donde testigos habían cambiado su testimonio a último momento. Casos donde pruebas importantes habían sido cuestionadas por problemas técnicos. Casos donde miembros del jurado habían votado de maneras inesperadas, patrón tras patrón, caso tras caso. Roberto Mendoza tenía una manera de ganar que iba más allá del talento legal. Elena también buscó información sobre el hombre que había visto en el café. Con Jorge miró la foto que había tomado, tratando de identificarlo. No encontró nada. El hombre era un fantasma, pero entonces tuvo una idea. Buscó investigador privado, Roberto Mendoza, en internet, y encontró un hombre, Víctor Reyes, un investigador privado, que había trabajado con Mendoza en varios casos. Buscó fotos de Víctor Reyes, y ahí estaba. Era el mismo hombre del café. Ahora Elena tenía una conexión. Víctor Reyes trabajaba para Roberto Mendoza. Víctor Reyes se había reunido con Jorge Delgado en secreto. Jorge Delgado estaba influenciando al jurado a favor del cliente de Mendoza. La cadena era clara. Pero todavía necesitaba pruebas. Elena pensó en sus opciones. Podía seguir observando, esperando que Jorge o Víctor cometieran un error. Podía tratar de grabar una conversación. Podía ir a las autoridades con lo que tenía en cada opción. Tenía riesgos. Si actuaba demasiado pronto, perdería la oportunidad de conseguir pruebas sólidas. Si esperaba demasiado, el juicio terminaría y la justicia no se haría. Decidió que necesitaba actuar, pero con cuidado. Necesitaba un plan al día siguiente. El 9º día del juicio, Elena puso su plan en acción. Durante el almuerzo, se acercó a Jorge Delgado con una expresión amigable. Jorge, ¿puedo hablar contigo un momento? Jorge la miró con sospecha, pero asintió. Claro, he estado pensando en lo que dijiste sobre el caso. Tienes razón en que deberíamos considerar la posibilidad de que Ruiz sea el verdadero culpable. Jorge pareció sorprendido. ¿De verdad lo piensas? Sí. Soy contadora. Trabajo con números todo el día. Y he notado algunas cosas en los documentos que no tienen sentido. Jorge se inclinó hacia adelante. Interesado. ¿Qué cosas? Elena bajó la voz. Prefiero no hablar aquí. ¿Podemos vernos después del tribunal? Te puedo mostrar lo que encontré. Por un momento, Elena pensó que había cometido un error. Pero entonces, Jorge asintió. Bien, ¿dónde? En el café de la calle principal. A las 6. Ahí estaré. Elena volvió a su asiento con el corazón acelerado. Había dado el primer paso. Ahora necesitaba prepararse para lo que vendría. El resto del día pasó lentamente. Elena apenas podía concentrarse en el juicio. Su mente estaba en la reunión de la tarde. A las 5:30, Elena llegó al café. Se sentó en una mesa que había elegido cuidadosamente. Una que estaba cerca de una planta grande que proporcionaba algo de privacidad, pero que también estaba cerca de la entrada. Tenía su teléfono preparado para grabar la conversación. Era ilegal grabar a alguien sin su consentimiento en ese estado, pero Elena estaba dispuesta a arriesgarse. Si podía conseguir que Jorge admitiera algo, tendría pruebas. Jorge llegó a las 6 en punto. Se sentó frente a Elena con una expresión cautelosa. Entonces, ¿qué encontrar? Preguntó directamente. Elena sacó unos papeles de su bolso. Eran copias de algunos documentos del caso que había conseguido durante el juicio. Señaló algunos números al azar. Mira esto, dijo, fingiendo que sabía algo importante. Las fechas no coinciden. Si Ruiz hizo todo esto solo, ¿por qué las transferencias empezaron antes de que él entrara a la empresa? Elena no había encontrado nada de eso, pero quería ver cómo reaccionaba Jorge. Jorge miró los papeles, pero su expresión no cambió. Interesante, dijo sin entusiasmo. También encontré algo sobre los estados de cuenta. Hay irregularidades que podrían probar que Castillo no sabía lo que estaba pasando. Jorge la miró fijamente.
Elena, ¿qué es lo que realmente quieres? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé que no eres tonta. Y sé que no me llamaste aquí para hablar de documentos. Elena sintió un escalofrío. Había subestimado a Jorge. Solo quiero la verdad, dijo ella. Jorge se rió, pero no era una risa amigable. ¿Sabes cuánto vale la verdad en este mundo? Nada, la verdad es lo que las personas con poder deciden que sea. ¿Estás diciendo que la verdad no importa? Jorge se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que todos tienen un precio, todos, incluso tú. Yo no tengo un precio, ¿segura? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera $100,000 por votar de cierta manera? Elena se quedó helada. Jorge estaba siendo directo, más directo de lo que esperaba. ¿Es eso lo que te ofrecieron a ti? Jorge la miró por un largo momento. Luego, sabía que eras lista. Desde el primer día, sabía que eras diferente a los otros. Entonces, ¿es verdad? ¿Alguien te está pagando? Jorge no respondió directamente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras deudas que no pudieras pagar? Si tu familia fuera a perder su casa, si la única manera de salvarlos fuera hacer algo que otros consideran malo. Hay otras maneras. No lo sé. Créeme, lo intenté todo. Nadie me ayudó. Los bancos no me dieron préstamos. El gobierno no tiene programas para personas como yo. La única ayuda que llegó fue Teatra Pod.